Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos una falla común en la sonda de temperatura de un aire acondicionado de conductos y cómo solucionarla, así que vamos al lío. En este tipo de averías el termostato da un error. En este caso es el error 122. También indica que es la unidad interior donde se produce el error, y su dirección o número de equipo. Aquí os muestro un poco de información de este equipo de aire acondicionado de conductos. Ya vemos que el error 122 es una sonda de temperatura de entrada del evaporador que está fuera de rango. Lo primero que hemos hecho es acceder a la máquina de aire acondicionado de conductos y ver el modelo del equipo. Con esta información podemos pedir al servicio técnico el manual del equipo donde salgan los errores. Como ya hemos visto antes, la avería está en una sonda de temperatura. Debemos quitar esta tapa para acceder a la parte eléctrica. En la parte trasera de la tapa veremos un esquema eléctrico donde aparece dónde estará conectada la sonda averiada. Vemos la sonda conectada al conector CN413 de la placa electrónica en las patillas 1 y 2. También nos indica como referencia cable negro que conecta al pin número 1 del conector. En este caso, la sonda averiada de la entrada al evaporador, el fabricante ya nos pone que es del rango de 10 kΩ sobre unos 25 grados. Antes de continuar, os voy a mostrar a cómo medir la resistencia de la sonda de temperatura. Aquí tenemos el conector CN413 y los cables negros son la sonda de entrada del evaporador averiada. Cogemos un multímetro y lo ponemos en la escala de ohmios y comprobamos cruzando las puntas que nos dé continuidad, o lo que es lo mismo, resistencia de 0 ohmios. La idea es medir la resistencia de las sondas de temperatura y comprobar que la sonda averiada nos marque fuera de rango. Aquí medimos una sonda que está correcta, la de la salida del evaporador. Ya vemos que nos da 12,2 kiloohmios a temperatura ambiente. Ahora mediremos otra sonda que en principio también es correcta, patillas 5 y 6, cable blanco. Ya vemos que el valor es de 14 kiloohmios. Ahora comprobamos que la sonda o termistor averiado vemos que no marca nada, está en circuito abierto. De esta manera certificamos la avería en la sonda, ya que si nos hubiese dado un valor correcto podría ser que la placa electrónica que ya no funcionase correctamente. Bueno, pues aquí ya vemos que casi todos los fabricantes suelen tener un esquema eléctrico en las tapas eléctricas de las máquinas. Para acceder a las sondas de temperatura del evaporador hay que sacar la chapa exterior y desmontar el tubo de desagüe. Hay que sacar los tornillos laterales para que la chapa baje. En este modelo hay que sacar la chapa del motor ventilador para poder acceder a los tornillos de la chapa del evaporador. Os muestro los tornillos que hay que sacar para desmontar esta chapa. Así accedemos a la bandeja de condensados, tiramos hacia abajo de este lado. Y tiraremos hacia atrás para liberar la parte delantera de la bandeja de condensados. Ya tenemos acceso a las sondas del evaporador. Estas van conectadas en un grupo de 3 sondas que van desde el conector de la placa electrónica a la entrada y salida de la batería evaporadora. Y la sonda blanca va con la salida del aire del evaporador. Estos ganchos metálicos que llevan las sondas son para mantener las sondas dentro del tubo de cobre adosado a la batería y que no se salgan. Ya hemos sacado las 3 sondas y ya podemos tirar de los cables. Así que desconectamos el conector CN413 marcado en la placa electrónica. Vemos que tiene una pestaña en la cual hay que apretar para poder sacar del conector. Ahora sustituiremos las sondas del evaporador por unas nuevas, ya que no las venden sueltas, vienen con el conector incorporado y se cambian en grupo.
Ahí va la sonda negra, la de la temperatura de entrada del evaporador. Y ahí va la sonda roja, la de temperatura de salida del evaporador. Vamos colocándolas en su sitio. Sobre todo hay que asegurarse de que no se salgan del sitio. Conectaremos el conector de las sondas en su sitio hasta hacer el clic. Aprovecharemos también para limpiar la bandeja de condensados. La bandeja se encaja primero por la parte de adelante. Se empuja hacia adelante y luego ya se puede introducir hacia arriba. La salida de desagüe nos tiene que encajar en el hueco. Ya podemos ir colocando las chapas de la misma forma que las hemos sacado. Sobre todo que vaya todo bien encajado y que no falten tornillos, esto evitará que el equipo produzca ruidos innecesarios. Y en sitios con poco espacio, este tipo de atornilladores cabezones, como le llamo yo, te facilita mucho la faena. Ahora sí, pues ya lo tenemos, trabajo terminado. Ya vemos que el termostato ya no marca alarma, ahora sí que lee bien las ondas de temperatura. Y bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas y que le des a la campanita, que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.